Si te preguntas si PayPal regresará nuevamente a los $100 por acción, estás en el video correcto, ya que veremos su último reporte de ganancia, gráfico, guía para el siguiente trimestre y al final te daré la respuesta a esta incógnita. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las acciones más complicadas en estos momentos para operar, dado su alta incertidumbre y competencia empresarial, y no es más que PayPal. La empresa en su último reporte de ganancias pudo superar las estimaciones de ventas y beneficios, reportando ingresos de 7.699 millones, un 7% más que el año anterior. Su CEO indicó que obtuvieron un sólido conjunto de resultados en el primer trimestre y se siente alentado por el progreso que está logrando con el equipo en relación a la estrategia de avance de PayPal. Su EPS fue de 1,8 por acción. Un punto a destacar en el reporte fue el crecimiento en el volumen de pagos de unos 403 millones, un 14% más que el año anterior. Las transacciones de pagos aumentaron un 11% a 6.500 millones. En el primer trimestre la empresa recompró un total de 1.500 millones en acciones de la compañía, reduciendo en los últimos 12 meses un 5% en el total de las acciones en circulación, lo que son buenas noticias para los accionistas. Pasemos con su guía para el siguiente trimestre. PayPal espera un crecimiento de ingresos en torno al 6.5 al 7% y unos EPS de 83 centavos por acción. En el análisis gráfico, PayPal en lo que va del año lleva una caída del 3%. En el gráfico, PayPal venía desde el mes de octubre en un canal alcista, el cual rompió con fuerza durante el mes de junio. Se está apoyando en el soporte de los 52,12, pero de continuar cayendo podríamos caer hasta los 54,60. El MACD se encuentra bajista y el RSI acercándose a terreno de sobreventa. Según Morningstar, PayPal tiene un fair value de unos $104. En otras métricas, PayPal tiene un PER de 14,89, inferior a su media de 5 años, y mantiene un forward PER de 14,4. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. PayPal desde el 2018 viene reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a PayPal una calificación de compra con un precio objetivo de 76,63. Algunos hedge funds han estado reduciendo su participación en PayPal. Sin embargo, algunos han estado también empezando a comprar acciones de la compañía. Mis comentarios sobre PayPal. Pienso que PayPal podrá volver nuevamente a los $100 y te expongo mis motivos. Lo primero es que tenemos que tomar en consideración de dónde vienen estas caídas. Esto inició con la entrada de nuevos competidores a ofrecer parte de los servicios de PayPal, como es el de pago. Ejemplo, tenemos Apple Pay y Google Pay. Esto sin contar con los famosos compre ahora y páguelo después, ofrecidos por Affirm y otras empresas. Ahora evaluemos que PayPal no solo se usa como método de pago, sino que también es una plataforma que ofrece servicios de gestión empresarial, como lo son la facturación y estados de flujo de caja automatizados, que se adaptan perfectamente a las necesidades de las compañías. Además, la gerencia anunció en su último reporte de ganancias que tienen un foco en la gestión de los costos y gastos de la compañía para lograr la mayor eficiencia en estos. Ahora me dirás, Alex, pero si yo llevo PayPal en cartera y no hace más nada que caer. Y es cierto, y esto se debe a que los grandes fondos de inversión quieren ver cómo se va desenvolviendo la compañía. Recordemos que para PayPal antes era mucho más importante la métrica de los usuarios activos y nuevos en su plataforma. Pero para esto tenían que invertir mucho dinero en publicidad y ofertas para atraer a esos nuevos clientes, lo que dificultaba la rentabilidad para PayPal. Ahora esto cambió a métricas de eficiencia operativa, reduciendo fuertemente los gastos. Si tienes acciones de PayPal y te quedaste atrapado y no sabes qué hacer, podrías ir reduciendo tu exposición en la acción poco a poco y buscar nuevas oportunidades. En el mundo de la inversión no estamos buscando acertar en todas las compañías. Hasta los mejores inversores pueden equivocarse estimando el crecimiento futuro de una empresa.
Si no tienes acciones, tienes que considerar que la recuperación de la empresa no va a ser de golpe. Este es un camino largo que puede demorar años en lograr tan solo acercarse a los $100. PayPal estima que los ingresos de la compañía alcancen los 45 mil millones de dólares en el año fiscal 2028, lo que significaría prácticamente duplicar los ingresos del 2023. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Llevas PayPal en cartera? Te leo en los comentarios. Sé que te interesará conocer las 3 acciones que recomendamos para este mes de junio. Te dejo el video enlazado en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.